de mónada. Ah. Entonces, me metí a investigar un poquito y vi que era como un concepto pitagórico que hablaba de la fuente o del uno, y que Leibniz después va a utilizar para describir como casi átomo de sustancias simples sin partes ni extensiones, en el cual clasifica la alma como una de ellas capaz de tener conciencia de sí misma. Pero no sé si estoy entendiendo bien cómo lo quiere manejar el autor en ese sentido. Sí, ahorita entramos bien a eso, porque sí, que es muy interesante esa relación con las mónadas. Realmente que digamos que va a ser famoso el concepto va a ser Leibniz, ¿no? Pero ahorita platicamos un poquito de Leibniz. Ok. Y es contemporáneo de Newton también, o sea, hay una cosa ahí que eso sí es como de estas cosas que son increíbles pues, de la historia en general, ¿no? Pues de la ciencia y del pensamiento, ¿no? Que es cómo pues dos personas pueden llegar a plantear una teoría o una idea al mismo tiempo sin tener como una vinculación, ¿no? Sí, eso. O sea, sin conocerse, digo, o sea, porque digo, ahorita es muy, digamos que puede ser como mucho más fácil y así, pero un poco a partir de estudiar ciertas cosas, o sea, Leibniz y Newton llegan a postular al mismo tiempo el cálculo infinitesimal, ¿no? Entonces, porque, o sea, Leibniz, o sea, como, bueno, Newton, obviamente sabemos que Newton era como el genio, siempre decimos, ¿no? Como el genio de la ciencia y demás, pero Leibniz realmente sí era un genio, o sea, realmente, o sea, él sí era, o sea, como un matemático, era filósofo, o sea, sí era además como muy joven empezó a hacer como cosas como muy brillantes, o sea, realmente, y es un filósofo que no se estudia tanto, pero que sí es fascinante, ¿no? Entonces también es de los primeros que empieza a recuperar también, pues la teoría pitagórica, ¿no? Ok. Y hace esta explicación justo, y un poco la analogía que hace Trías es muy bonita, o sea, entre justamente lo que hace, o sea, como también la forma en la que opera la música de Bach, supondría también, ¿no? O sea, un modo de operación similar a lo que Leibniz está pensando en términos del universo, o sea, en ese sentido lo que estaría componiendo Bach es un cosmos sonoro. Sí, justamente con la fuga, entre otras cosas. Ok, sí. Sí. Gracias. ¿No? ¿De qué a ti? Bonita pregunta. Ok. A ver si... Un minuto. Ay. ¿Alguien más? ¿No? Yo también tenía una duda relacionada con la monada, pero creo que sí sería pertinente esperar a que dé una respuesta, porque justamente lo que estaba diciendo mi compañero, también estaba leyendo que la monada es como algo simple, y hay una pregunta que dice, o sea, el alma sería una mónada, sí, pero si es un agregado, entonces ya no sería una mónada. Y eso no me termina de entender a qué se refiere con agregado. Pues bueno, que haya más, o sea, pero un poco es más bien que todo está constituido por mónadas, ¿no? Y que esas mónadas entran en relación un poco. No es que la mónada esté sola, ¿no? Sí entra en relación con otras, ¿no? También, ¿sí? Y así se conforma el universo. Pero digamos que sería el principio o el elemento último de lo que estaría constituido todo. Bueno, o sea, por decirlo fácil, sería como la esencia, ¿no? Una mónada sería como la esencia, ¿no? En este caso, el alma, ¿no? ¿Sí? O sea, el alma se relaciona con otras cosas, pero digamos que es un todo cerrado en sí mismo. Que no quiere decir que no se pueda relacionar, ¿no? Sí, y justo por eso también me surgió la duda de cómo lo relacionaba con el microcosmos, porque hay una parte en el texto donde dice que, o sea, el sujeto mostrado, el principio de la fuga es el sujeto mostrado máximamente individualizado y constituye un punto de vista y, o sea, una mónada espiritual, y cada fuga es como las mónadas de Leibniz, o sea, un microcosmos. Ajá. Sí, que es un poco lo que acabo de decir, o sea, un poco al final, si piensas, lo que está haciendo Bach es
generar un cosmos sonoro, del cual cada pieza sería como una perspectiva de ese cosmos. O sea, cada mónada es una perspectiva del universo, ¿sí? En el sentido de Leibniz. O sea, nosotros somos una perspectiva del universo. Cada uno de nosotros, ¿sí? Y todo junto, pues digamos que sería, bueno, sería ya más bien Dios y eso, pues ya sería como este, ¿no? Este cosmos, ¿no? Y en el caso de Bach, un poco la analogía es muy bonita, porque un poco lo que dice, bueno, cada obra lo que hace es un microcosmos, ¿sí? Pero que además sí está haciendo referencia. Y lo que es muy bonito, o sea, como, yo que este capítulo es muy bonito en términos de que, bueno, van a pasar una serie de cosas obviamente en medio de lo que estuvimos viendo de la música de las esferas y demás, ¿no? Que justamente es toda la Edad Media y el Renacimiento. Y justo también por retomar tu pregunta del microcosmos, esto es una idea muy bonita porque en el Renacimiento hay toda una comprensión del mundo a partir de correspondencias, ¿no? O sea, hay una idea de que el macrocosmos y el microcosmos que somos nosotros está relacionado. Todo está relacionado y opera, o sea, y se relaciona a partir de tres principios: semejanza, concordancia y correspondencia. Y eso es lo que genera la armonía del universo, ¿sí? Que todo está conectado. O sea, hay una cosa ahí que digo, por ejemplo, la astronomía, ¿no? Digo, la astrología, que es justamente, o sea, como una forma de explicar también eso, ¿no? Cómo los astros influyen pues en cada uno de nosotros, en la composición orgánica que tenemos, ¿no? En los afectos, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero la música también, ¿sí? Entonces también que la música también sea parte de esto que se estudiaba, ¿no? Pero como un conocimiento del cosmos. Esto lo hemos hablado, lo hemos estado hablando, ¿no? O sea, como la música no como, bueno, si bien había una música, obviamente siempre había así, música popular y demás, pero también, o sea, un poco o sea, si se estudiaba música en las universidades era porque a partir de la música se pensaba en cosas, ¿no? Hay una cosa ahí que es muy interesante, ¿no? Pero también, esto que ya habíamos dicho también, al mismo tiempo, pues también era una especie como de, pues también de conocernos a nosotros mismos, a partir también de lo que la música, pues esos afectos que genera, ¿no? Y el caso de Bach va a ser muy interesante porque Bach, y un poco a mí este capítulo en particular me gusta mucho el canto de las sirenas, porque justamente lo que hace Trías es darle un lugar a la música de Bach, al pensamiento de Bach, al pensamiento musical de Bach, que lo pone al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel en el sentido de que están pensando lo mismo, pero cada quien desde un campo problemático, como lo que vimos justamente con Deleuze, ¿no? O sea, también es muy bonito, o sea, como las ideas son las vidas, pero se expresan, o se piensan pues, desde diferentes modos de expresión, ¿no? Y entonces, lo que estoy diciendo es que la misma búsqueda que está en Newton de entender como la física, que ¿qué es al final? También entender el orden del cosmos, la naturaleza, las leyes de la naturaleza, ¿no? Que es lo mismo que está en Leibniz en términos pues de la filosofía, ¿no? Esta pregunta también por el ser y qué es lo que constituyen como las cosas y demás. Y es exactamente lo mismo que está en el pensamiento musical de Bach. Que se están además preguntando lo mismo. Y lo otro, que es una cosa muy alucinante, porque justo lo que hace también por eso empieza a hacer estas analogías, como diciendo, a ver, todos desde donde están planteándose los mismos problemas y cada uno está respondiendo desde, pues bueno, desde su forma particular, ¿no? El otro elemento que es muy interesante es la figura de Lutero, ¿no? Lutero, ¿qué va a hacer? Que ese sería, o sea, como que serían más bien estos tres, ¿no? O sea, lo que está haciendo Newton, lo que está haciendo Leibniz, lo que está haciendo Lutero, ¿no? Es correlativo a lo que Bach está haciendo. Es decir, todos están pensando su época, todos están pensando el cosmos, ¿sí? Y cada uno está con sus puntos, ¿no? Lo de Leibniz es un filósofo que les decía que es muy interesante. Es el que dice que, bueno, esto de las monedas igual ya quedó un poco más claro, digo, tampoco se hacer una clase de Leibniz, pero esto es muy bonito porque Leibniz dice, tiene toda una teoría, es el que tiene la teoría de los mundos posibles, ¿sí? Dice Dios, porque bueno, que es un Dios además, el Dios de Leibniz es un Dios matemático, no crean que es el Dios de la iglesia, o sea, como justo siempre que en filosofía se habla de Dios, pues obviamente no estamos hablando del sentido común, ¿no? Así como se entiende Dios, sino justamente es una idea, un principio ordenador en Leibniz, o sea, Dios es un principio ordenador de cosas. Pero justamente como creó Dios, fue a partir de hacer, ¿no? O sea, un poco la teoría de los mundos posibles,
es que este es el mejor de los mundos posibles. Y todos pueden decir, ay, ¿por qué no? Si tiene un montón de errores y así. Y dice, porque es el que tiene menos contradicciones. No porque no tenga contradicciones, sino porque es el que tiene menos. Porque Dios, al momento de hacer, ¿no? De crear el mundo, lo que hizo fue una especie de cálculo infinitesimal para ver qué mundo tenía menos contradicciones. ¿Sí? Y entonces por eso este es el mejor de los mundos posibles. No porque sea, ¿no? Así como nuestra idea de perfección de que todo esté súper bien, sino justamente por eso. Y la otra idea que está en Leibniz es la idea de que hay una armonía preestablecida en el cosmos y en esa creación. Es decir, que todo, pues justamente, ¿no? Opera para que no haya más contradicciones, ¿sí? Para que no haya incomposibles, va a decir eso. ¿Qué es un incomposible? No puede pasar en el mismo mundo, o sea, dice Leibniz, nosotros estamos en el mundo posible, que es el mejor mundo posible, además, en el que Adán pecó y de ahí se siguieron una serie se encadenaron una serie de hechos, ¿no? Pero lo que no puede ser, que eso es lo incomposible, es que en el mismo mundo, o sea, sí podemos pensar que Adán no peque, Adán el de la Biblia, ¿no? No peque, sí lo podemos pensar sin contradicción, pero lo que no podemos hacer es, ¿no? Decir, o sea, pensar, o bueno, no, lo que no puede ser es que Adán peque y no peque en el mismo mundo, porque entonces eso sería incomposible, porque de ahí, de ahí se dan cuenta, de ahí surgirían hechos que son contradictorios. ¿Sí? Hay una película, perdón que les recomiendo películas, pero como me dedico mucho también a la investigación de cine, entonces veo mucho cine. Hay una película que es buenísima, de Jacob Van Dormel, que se llama Mr. Nobody, así Mr. Nadie. Y que justamente plantea esto que les estoy diciendo de los mundos posibles, pero justo en el momento de lo incomposible, ¿no? Y es una película muy, es ciencia ficción, es muy divertida, no crean que es algo así como pesado, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque justamente marca eso, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? O sea, el caso Leibniz entonces, ¿no? Que estaría de la mano también de las ideas un poco de Bach. Es este libro maravilloso también de Ramón Andrés, donde Ramón Andrés además, esto que estoy diciendo, o sea, no lo digo porque Ramón Andrés lo diga, sino que es algo que siempre he pensado, o sea, que justamente Bach, pues era un hombre que leía mucho, obviamente, y que tenía también todo este conocimiento de esto de lo que estamos hablando. Y un poco Ramón Andrés en su libro sobre Bach, que se llama Johann Sebastian Bach, Los días, las ideas y los libros, o sea, hace un recuento no solo de todos los instrumentos que Bach tenía en su casa, sino también de todos los libros que había leído, ¿no? Y como justo, pues que sí era alguien que, pues, que estaba interesado en esas cuestiones, ¿no? El otro lado que es muy importante, en que la lectura está como así, decíamos, es, si bien esta relación con la filosofía, que la música sea una forma de pensamiento, también está por otro lado este gesto político también, político y religioso, ¿no? Que supone el protestantismo, ¿no? Pues ustedes saben que justamente la gran aportación de Lutero va a ser esa, ¿no? Que antes, ¿no? O sea, antes, o sea, como, bueno, todavía, ¿no? Porque la religión católica, la religión cristiana, lo que hace es justamente esta mediación de lo que está en la Biblia por medio de un sacerdote, que es el que interpreta la palabra, shalala, ¿no? Y lo que va a hacer el protestantismo, por un lado, es, o sea, que además tiene que ver mucho también con el surgimiento de la imprenta, que también es importante, es, en cierto sentido, democratizar la interpretación de la Biblia. ¿Sí? Y esto es muy importante, ¿no? Porque eso que quiere decir, o sea, que la imprenta va a posibilitar eso también, porque se empiezan justamente ustedes saben que el primer libro que se imprimió fue la Biblia, ¿no? Se empiezan justamente a imprimir Biblias, entonces la gente empieza a tener acceso a una lectura privada de la Biblia. Y eso supone también una interpretación de lo que está ahí, ¿no? Y en ese sentido hay una cosa hay un gesto ahí paralelo con lo de Lutero, en el caso de Bach, que es justo, y ahí podemos entender, por ejemplo, las pasiones, pensarlas desde ahí, que justamente lo que está haciendo Bach es una interpretación musical de lo que está en la Biblia. Pero justamente posibilitado porque, es decir, otra vez pensar musicalmente, ¿no? Posibilitado justamente por esta apertura al pensamiento, ¿no? Que el pensamiento religioso deja de ser algo como cerrado, ¿no? Y que entonces pues puedes tú hacer esta interpretación, esta reflexión, etcétera, sobre la Biblia, y él lo hace otra vez pues desde su medio que es la música,
Hay una cosa que a mí me parece siempre muy importante decirlo, que Bach, eso que hemos hablado del etos musical, o sea, si alguien ha tenido un etos musical, es Bach. O sea, es alguien que todo el tiempo, pues en todo el tiempo había música, ¿no? O sea, en su vida. Y esta cosa que decíamos, ¿no? También, de que pues en la época de Bach no hay esta distinción entre música culta y música popular. O sea, realmente él no hacía o sea, él componía y ya, ¿no? Pero también lo que habría que decir, creo yo, es que justo hay una idea de lo sagrado en Bach, que la podemos pensar desde la religión o no, ¿no? Y que tiene que ver justamente con, pues sí, con pensar, este principio, ¿no? Que está en todas las cosas. Dos, también con una experiencia que tiene que ver justamente con, que siempre lo digo, que para Bach la música es una forma de oración. ¿Sí? Pero oración en el sentido, chicos, también, o sea, en el sentido más laico de lo que puede ser la oración. Es decir, que por ahí lo dice Cristo. O sea, es como ser uno con todo. ¿Sí? Este poder como, ¿no? Eso, ¿no? Está en armonía, esto de la armonía pues establecida, es que está en armonía con todo el universo, ¿no? También a través de la música, o sea, porque también eso, o sea, la música, o sea, como un poquito antes de esta época, o sea, todavía se pensaba que la música tenía ese carácter revelador, ¿no? De ciertas como, pues verdades que obviamente están más allá del lenguaje, que un poco lo hemos estado hablando, ¿no? Vamos a leer un poquito y ahorita les doy la palabra, a ver qué les pareció. Pero eso, además eso, a nosotros nos llega, bueno, saben esta historia, ¿no? También de Mendelssohn, que es una historia muy bonita también, porque pues, la música de Bach, justamente por esas cosas que también, por eso se le compara mucho al barroco también con el... Ah, bueno, lo que hay que decir también es eso, que en esta época, ustedes lo saben mejor que yo, en esta época la música, digamos que todavía no es un lenguaje cerrado, académico, ¿no? Determinado, o sea, de hecho, no hay, digamos que no está... o sea, la escritura musical o la partitura todavía no está consignada. O sea, hay partituras sí, pero no necesariamente hay partituras. O sea, y justo hay una idea que siempre les digo, que está muy clara, creo, que es uno de los periodos donde más claro está, y que después obviamente en el jazz va a estar también por su analogía, que es justamente que la partitura es la ausencia de la música. Porque en esta época todavía hay mucha, o sea, más bien hay mucha interpretación. O sea, la interpretación, o sea, que hay mucha, digo, interpretación, hay mucha improvisación. Bueno, sí, interpretación, obvio, pero hay mucha improvisación. ¿Sí? O sea, es decir, que todavía no se toma la partitura porque todavía no está, digamos, como cerrado el lenguaje musical, ¿no? Sino que está justamente abierto entre eso, que tampoco hay una diferencia entre lo popular o lo culto, pero tampoco hay una consignación de que esto tiene que tocarse de cierta manera y solo de esta manera. Hay ciertas indicaciones, pero que justamente hay una libertad de interpretar, hay una libertad también de improvisar, que son nada más como una serie de indicaciones que dan como justamente, pues eso, ¿no? Como pautas para que la música se haga audible, ¿no? Pero un poco, no pensando nunca en que la partitura es la música, sino sí pensando que la partitura es la ausencia de la música. Y aquí hay una cosa que es muy, muy interesante, que les decía, o sea, es una cosa que por eso creo que siempre se le compara mucho al jazz, ¿no? Con la música barroca, que hay una recuperación, esto justamente por la improvisación, ¿no? Que hay en el jazz, ¿no? Y bueno, también por las variaciones y demás, ¿no? Pero, o sea, creo que eso también es de las cosas que es como importante, y que poco después de Bach pues, se va a ir esto cerrando y digamos que vamos a perder esta libertad hasta después de ahí, o sea, que un poco también, si lo pensamos, casi todos los músicos, por esto que decíamos, ¿no? Que Bach lo que hace es como dar los elementos para generar ese cosmos sonoro. Y todas las posibilidades que hay dentro, otra vez de ese cosmos, de ese mundo posible que sería ese cosmos sonoro. Que sería pues, justamente lo que después se va a desarrollar como música occidental, ¿no? De ahí que todos, creo yo también, los grandes compositores, o sea, todos regresen a Bach, hasta John Cage. O sea, a John Cage no le gusta Beethoven, pero Bach dice, no, pues Bach así siempre, ¿no? Pero justo porque ahí está, si se dan cuenta, ahí está digamos que hay un origen de la música ahí. De la música como la conocemos ahora, podríamos situar que el origen de eso está ahí, ya con todos sus elementos, ¿no? Bueno, dice,
Bueno, dice, en la 87. No, bueno, no. Bueno, sí. Habla de esto, ¿no? De los símbolos que hay en la música de Bach. Habla justamente de lo que dice Schweitzer sobre los afectos. Ay, perdón, yo no sé por qué se les ocurre. ¿Se oye mucho el ruido? ¿Se oye? ¿No? Más o menos, Sí, ¿no? pero no interfiere. No interrumpe. Ah, ya sí, pero a mí sí me interfiere. Ay, no me deja concentrar. Albert Schweitzer, en su libro Johann Sebastian Bach, el músico poeta, tras un auténtico diccionario enciclopédico de los motivos de la música de Bach, a los que llamó, por impugnación wagneriana de la época, leitmotiven o motivos conductores. Schweitzer pudo estipular las figuras recurrentes de ciertos afectes bachianos, como la alegría y la tristeza, o la desolación y exultación, o el temor y el temblor, apelando al juego de valores mayores o menores de las notas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas, o su carácter ligado o punteado, o sus deslizamientos cromáticos, o las elevaciones diatónicas, o las subidas melódicas de tono, o suaves descensos. Dame un segundo, por favor. Bien, dice, ¿no? Voy a volver un poquito. Eso, ¿no? La suma musical, la página 90. El carácter tardío y póstumo de Johann Sebastian Bach se manifiesta en esa síntesis de ciencia y arte que constituye su música, también en sus convicciones luteranas, que su biblioteca personal atestigua. Lo mismo que su creación de cantatas, motetes, oratorios, pasiones y corales para órgano, Bach mismo fue consciente de su incómoda inserción histórica, algo intempestiva y anacrónica en los últimos 20 años de vida. El mundo europeo comenzaba a desperezarse en una dirección y un rumbo inéditos, o en una aventura y experiencia distinta y distante del antiguo régimen, ¿no? Y aquí un poco es esta cosa, que yo no les conté lo de Mendelssohn, pero ahorita se los conté. Pero un poco eso que decíamos, ¿no? O sea, como no había partituras consignadas, no había como, ¿no? Entonces, mucho tiempo la música de Bach va a estar perdida, ¿no? Está esta anécdota de que justamente Mendelssohn mandó a su sirviente a comprar la carne y justamente estaba envuelta en una de las pasiones, ¿no? Que por otro lado es una figura muy bonita, porque justamente es como una especie pues sí, como de metáfora, ¿no? O alegoría justamente de lo que hace la música, ¿no? O sea, creo que en términos de lo que hace la música un poco, también para Bach, es una especie de consuelo. Pues esta figura de que la música envuelve la carne es justamente algo que, ¿no? Pues que nos abraza justamente, ¿no? Obviamente la carne somos nosotros, ¿no? Y esto es muy bonito, pero el problema también va a ser, justo esto que dice Trías es importante, porque las pasiones, y que es mucho también lo que se entra el texto, lo que está diciendo es un poco que no van a ser tan bien recibidas, justamente, sobre todo la de San Mateo, por el carácter religioso que tiene. Y que esto en la ilustración va a ser algo que no se va a entender. Yo diría que no solo en la ilustración, sino que todavía nosotros, por una extraña razón, o sea, digo, en nuestra época, no digo que cada uno de nosotros en particular, o sea, pensamos de una manera como que la música de Bach es como una música de iglesia. Cuando, o sea, como un poco lo digo como vulgarizándolo, cuando más bien va a esta cuestión que es más profunda, que no tendrá que ver con eso. Lo que quiero decir es que hay como un prejuicio hacia la figura, ¿no? Inmediatamente, o sea, hasta los músicos mismos lo tienen, ¿no? O sea, no nada más la gente común, sino los mismos músicos también, ay, Bach, ¿no? O sea, y realmente, o sea, como que un poco creo que nos privamos de escuchar lo que hay en la música de Bach y la importancia que tiene y todas las cosas que hemos estado señalando, ¿no? ¿Quieren decir algo? Areli. Sí, respecto a la simbología, por eso compartí la pieza que puse en Facebook, porque en algún autor leí que los estacatos que van haciendo las cuerdas representan el corazón que está arrepentido. Y no sé, se me hizo como una figura muy bonita y que iba muy acorde justo con esa parte, porque quizá para un oído pues que no le interesa,
piensa, ay, eso que, o sea, no representa nada, pero para él representaba como ese palpitar. Eso es importante justamente en términos de, que también por eso me parece muy bonito el capítulo, en términos de cómo piensa la música. No es que represente algo, expresa algo. Es la forma en la que se da forma a una idea, ¿sí? A través de los sonidos. Por eso, no solo basta por ejemplo, el análisis formal, sino qué se está pensando con esa forma. Y es un poco algo que creo que en el texto está como un poco el intento de Tegas es eso, tratar de pensar, o sea, eso, con esa forma. ¿Cuál es la idea que está atrás de esa forma? ¿Y por qué no puede ser de otra manera? ¿No? ¿Por qué ¿no? Porque es así, no es diferente? Porque hay una necesidad de que esa forma sea, ¿no? Muy bien, Arely. Elizabeth y luego Ángela. Y justamente retomando lo que decía mi compañera, me encanta porque Bach utiliza mucho lo que es la simbología y el texto dice, y de hecho ya lo había leído antes, de que Bach no hace nada porque sí, incluso en la instrumentación que ocupa para cada una de sus obras hay un porqué y todo eso es precisamente para plasmar lo que quiere dar lo que quiere dar a entender. O sea, él tiene una ideología y es increíble lo que logra. Uh-huh. Uh-huh. Sí, gracias, Elizabeth. Ángela. Listo. Pues justamente el tema de la hipersensibilidad que él tenía, es una hipersensibilidad que hoy no existe. Yo quiero saber cuántos de la FAM van a salir con esa hipersensibilidad o de alguna otra escuela. Se adelantaban los cambios sociales, ninguna nota era en vano, cada nota decía algo. Y estaba en la película, cuando suena la pasión, ¡qué dolor! O sea, es un dolor inconmensurable. La vez pasada yo planteaba de si realmente nosotros más bien somos marionetas de la música. Creo que él sí fue como que la vía para. Dejó ser, fue una marioneta de la música. Y otros puntos que toca en el texto es que la muerte es la nada absoluta. Si lo pensamos, es estremecedor, o sea, inténtenlo, no van a poder dormir. ¿Qué sigue? Y también eso lleva a una enajenación por la salvación. ¿Por qué requerimos ser salvados y cómo podemos evitar ese pensamiento colectivo? Sí, pero además esto, ¿no? Ponerte a pensar, otra vez, por eso les decía, es muy interesante, ¿no? Cómo se plantea estos problemas, que son problemas que están justamente en la religión, ¿no? ¿Cómo se los plantea desde la música? Pero además como problemas. O sea, obviamente no, o sea, como lo que dice, o sea, plantearte qué es lo que sigue, o sea, si hay algo después de la muerte, ¿no? O sea, no, lo único que tenemos, pero además es un gesto muy bonito, porque plantearnos esta cosa, plantearnos esta nada y regalarnos la música. Por eso decías tú también de la carne envuelta en la música, ¿no? O sea, no tenemos, o sea, como no, o sea, no sabemos qué va a pasar, no, o sea, como si hay después de la muerte no hay, pero mientras tanto tenemos el consuelo de la música. ¿Sí? Que es muy bonito. ¿Alguien más? ¿No? Newton, bueno, 93. Perdón, maestra. Ay, a ver si no suena muy extraño. También se plantea, si la muerte abre tantos umbrales, entonces la pregunta es, ¿para qué seguir vivos? ¿Cómo que para qué? Ay, ¿no? Imagínate que vivieras en eso, un poco lo que dijo Elizabeth, imagínense vivir, que yo creo que es algo que está en la peli de Los Esperados, ¿no? O sea, en esa plenitud en la que vivía Bach. Cuando digo lo de la oración, otra vez, la oración no es irse a aventar una letanía a la iglesia, ¿no? La oración es esta experiencia de ser uno con todo. Vivir en esta plenitud, en esta iluminación, en este, ¿no? En este que todo es, o sea, no sé, que entiendes la creación, ¿ves? Sentido de la creación. Como puede ser Leibniz o como puede ser que lo mismo obviamente le pasaba, porque los científicos en esa época era otra cosa, a Newton, ¿no? Newton está fascinado por la naturaleza y se pregunta por la naturaleza y es como,
en esta experiencia, que es extática, además. ¿Sí? O sea, ahí hay una cosa que es muy alucinante, porque creo que en Bach esto es muy fuerte, o sea, como y es tan fuerte como decíamos, o sea, como decías tú también, o sea, como de que es algo que se siente en la música. Pues imagínense, o sea, sí, o sea, escuchamos eso y como, o sea, no solo nos conmueve, sino nos atraviesa y, ¿no? Nos lleva como también a todas estas sensaciones, a todos estos lugares con una intensidad así increíble, o sea, porque una fuerza y una intensidad en la música de Bach. Imagínense lo que él sentía. Uno así como pues, te deshace, o sea, es una música que absolutamente te deshace. No puedes quedarte así como, por eso digo que hay como un prejuicio así sobre la música de Bach, que es, o sea, los que dicen que Bach no sé qué es porque no han escuchado a Bach, porque es, o sea, no puedes no llorar, o sea, alguien puso en el grupo además que me parece que es una cosa acertada, justo citando la obra de Tarkovsky, ¿no? Casi toda la obra de Tarkovsky está acompañada por música de Bach, todas, o sea, no solo no creo que puso, Sacrificio, no solo Sacrificio, sino también, por ejemplo, Solaris, ¿no? En todas aparece la música de Bach, y en momentos así, completamente así como cruciales que también es otro que está pensando esto, pero desde el cine, ¿eh? También por eso igual el que lo recomendó, o sea, igual sí es muy acertado hacer como pensarlo ahí, porque también Tarkovsky está pensando eso en nuestra época, pero desde el cine. Y también para plantearlo, pues, ¿quién más que va? O sea, pues por eso trae a Bach sus pelis, ¿no? Que es bueno, que es muy interesante. Emma y luego Eric. Buenas tardes a todos. Hola. Está fallando un poquito mi internet, espero que se escuche, pero bueno. Sí. Yo lo que pienso con respecto a Bach sobre este tema es que, como usted lo mencionó, él se encuentra con este descubrimiento sobre la organización musical, y a partir de este descubrimiento, él experimenta con todas las posibilidades de por decirlo así, microcosmos, porque encontramos pues trabajos en cada una de las tonalidades del sistema bien temperado, ¿no? Que justo yo lo comparé con esto de que pues hay un universo en cada uno de estos nuevas tonalidades que se pueden concebir como un universo, valga la redundancia, particular. Y se me hace muy sensato que es lo que pasa cuando hay un descubrimiento en cualquier índole, ya sea de humanidades o científico, que abre como una especie de inspiración que permite experimentar, pero por alguna razón, como que después de eso, porque posterior a Bach, ya no escuchamos música similar a él. Eso es como una especie de pregunta que quiero hacer. ¿Por qué pasa esto? Cuando si hay este gran descubrimiento, ¿por qué después la gente nos quedamos con esto nada más? Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Una porque se perdió, ¿no? Porque no había cosas escritas. Sí. Pero la otra, ¿no? Porque muchas cosas no estaban escritas, ¿no? Porque se pierde, porque no se la... Que es una de las cosas que es de las grandes tragedias, ¿no? O sea, y que esto es, o sea, el arte como lo conocemos, digamos, un poco, es algo que es muy tardío, o sea, que bueno, va a ser tardío en el sentido de que más o menos como conocemos el arte como una experiencia aparte, es decir, como una experiencia estética, como un acto de creación libre y demás, es hasta el Renacimiento. Pero estamos hablando ahí pues, de la pintura, de la poesía, bueno, la poesía como que en un lugar, ¿no? Pero la música no va a tener este estatuto, ese es un poco también que es una cosa que es interesante investigar también. O sea, la música va a adquirir carta de ciudadanía como una de las bellas artes hasta Beethoven. Sí, claro. Ya antes, o sea, pues eso, no se le valoró, o sea, como, es que hay un quiebre que un poco también es una de las cosas que yo siempre me pregunto, ¿qué pasó ahí, no?
Y yo creo que tiene que ver mucho con esto, de que dejamos de pensar a la música como algo que justamente está pensando el universo, el cosmos, el mundo, la existencia, porque la música de Bach también está pensando eso, ¿no? La existencia también. Y lo empezamos a tomar nada más como un divertido. Y le quitamos como esta... ¿Eh? Un poco ¿Vale? triste también. Sí, Un o sea, poco y triste. eso es muy loco porque digamos que hay ciertos músicos que van, o sea, Beethoven claramente, o sea, se va a posicionar otra vez con la música. Pero por ejemplo, Mozart era un músico de la corte. Y puede ser muy Mozart, pero era un músico de la corte, es decir, componía para el gusto pues de quien le estaba pagando también, ¿no? Y el gusto de la época. Y eso, la noción de gusto la vemos en la siguiente clase. Pero hay una serie de factores ahí que son, que digamos que es oscuro, pero yo creo que tiene que ver justamente con ese olvido de que la música era pensada primero, o sea, era pensada como eso, como algo que nos daba un conocimiento del cosmos y del microcosmos, es decir, de nosotros también. ¿Sí? De repente perdió esta dimensión, que es esa dimensión ontológica de la que hemos hablado, ¿no? Se vuelve algo, pues ahí, superficial, banal, ¿no? ¿Sí? Pero en Bach no, también por eso insisto mucho en que en Bach, o sea, no solo esta forma de pensar el cosmos, también esta forma de oración, o sea, esta forma de lo sagrado también. Lo sagrado entendido de esta manera, o sea, otra vez, no tiene que ser Dios necesariamente, ¿no? Sino, no sé, eso también que nos dice que somos, ¿no? Okay. ¿Sí, Emma? ¿Sí? Ok. Eric y Arely. Hola, ¿qué tal? Pues justamente de lo que mencionaste hace un momento de Tarkovsky, yo fui el que posteó Sí, ya puso vi, el comentario. ya te vi, ay, ¿no? Y justamente, o sea, yo la cercanía que tengo hacia Bach personalmente fue porque me la dio el cine, no como tal la música como per se, ¿no? Entonces, al ver obras como de Tarkovsky o Bergman, en el que utilizan esta relación, esta simbiosis de música e imagen, pues sí, ¿no? O sea, me da como todo un entendimiento de lo que quiere decir también como el cine, pero también como la música de Bach, ¿no? Y precisamente, bueno, a mí me gusta mucho más Bergman, es como más cercano a mí, pero en Tarkovsky sí logro entender esa conceptualización del ser humano, ¿no? Como lo transmite en su cine. Y además de esa forma también como tú lo decías, de oración, ¿no? Pero no en un sentido religioso, sino en un sentido como incluso hasta de catarsis, ¿no? De búsqueda interpersonal o incluso de existencialismo, ¿no? Entonces, bueno, eso era todo con referencia a Bach. Vamos a decir en sentido extático, más que catártico, extático, ¿no? O sea, que sí es como... En el caso de... Muy bien, gracias además por haber puesto allá... O sea, yo, por haber puesto Tarkovsky, yo les recomiendo más cine siempre, o sea, no nada porque también me dedique a pegar eso, sino porque... Pero creo que es una de las cosas que hacen mucha falta en este país, o sea, como músicos o gente, pues sí, músicos, gente que trabaja en sonido, para el cine, porque las películas mexicanas, o sea, lo que tienen es que es como cine para sordos, ¿no? Y que no trabajan la dimensión sonora. Y estos grandes autores, por ejemplo, un Tarkovsky, o sea, pues nos enseña justamente también a plantear nuestra dimensión sonora, que en algún momento también puede ser, que siempre se los digo también en ese sentido, o sea, no nada por su formación estética general, que sí es muy importante que tengan una cultura general, pero independientemente de que tengan nada más una cultura musical, sino también ver cómo se puede pensar esta relación entre la imagen y el sonido, como decía Eric, que es muy interesante y que al final también les puede servir si en algún momento pues eso, pues son invitados a trabajar en una peli, o a sonorizar una peli, o eso, quieren colaborar con alguien haciendo la música, o lo que sea. O sea, son cosas que no, que digamos que, pero pues cómo van a hacer una música para cine o para lo que sea, o sea, como si no han visto cine. O sea, si no sabes cómo funciona el cine, pues es imposible que puedas hacer también música para cine, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que tiene que ir como junta. Ajá, Ah, Eric.
Sí, ya por último, ahí les comparto en el grupo una tesis doctoral que es sobre la música en el cine de Bergman y tiene un capítulo muy extenso sobre Bach. Entonces, Muy sí, bien. es muy interesante, ¿no? La forma del entendimiento y la utilización de Bach, pero en el cine, ¿no? Entonces, está muy interesante, ahí se las comparto. Gracias, Eric. Areli. A mí me gustó mucho la parte donde Trías cita la frase famosa de mi reino no es de este mundo. Y yo creo que Bach entendía completamente eso. O sea, su música es del universo. Yo creo que por eso la hacía así, majestuosa. No sé, entendía completamente esa frase. Sí, dice, ¿no? 93. En el antiguo régimen, ¿no? Todavía está vigente Johann Sebastian Bach. Él mismo, consciente de su mundo, se estaba modificando, o de que el estilo galante, primer emisero del hedonismo de la ilustración, tomaba cuerpo en una nueva generación, consagró sus últimos 20 años a codificar las grandes sumas en las cuales desplegaba todo su dominio de la invención musical. Un esfuerzo de abstracción y síntesis que aunaba en un único principio artístico y científico lo que algunos grandes contemporáneos como Isaac Newton o Leibniz habían conseguido en sus respectivos territorios. Con esto empezamos aquí. Newton había formulado la ley de la gravitación universal. Igualmente, Bach podía probar la ley del temperamento igual. Mostraba la modalidad de composición que en cada tonalidad podía realizarse y verificaba, de este modo, los principios generales de la armonía musical que posibilitaba la unificación del espacio musical tonal. Leibniz había concebido el universo físico y espiritual a partir de una infinidad de mónadas individuales. Cada una de ellas poseía su propio principio interno de exposición y desarrollo. Respondían cada una a una fuerza peculiar que tenía el carácter de una percepción del mundo. Era cada mónada una perspectiva del universo, un auténtico microcosmos. Las había superiores e inferiores. Estas últimas, que contenían un continuum de pequeñas percepciones inconscientes, reflejaban el mundo externo. Las mónadas espirituales, en cambio, no se limitaban a percibir el universo, percibían el mundo espiritual, divino, a través de su propia reflexión interior. Eran, como diría San Pablo, espejos de la divinidad o de la mónada suprema. También la máxima expresión del arte de Johann Sebastian Bach, el principio de la fuga, mostraba un sujeto máximamente individualizado que constituía un punto de vista, una perspectiva, un verdadero espejo del universo, una auténtica mónada espiritual. Era una fuerza subjetiva con su percepción y apercepción propia que en el curso de su desarrollo revelaba todos los aspectos del mundo, que cual espejo reflejaba. Y lo hacía a través de la pluralidad de voces que desde alturas diferentes enunciaban el sujeto de la fuga, desplegándolo en escalonada exposición y entrelazándolo con ella, una oposición o contrasujeto que permite que se desarrollase el juego del contrapunto. Bueno, continúa, ¿no? La maestría técnica de Bach hacía posible que el universo de la fuga se desplegase en un enciclopédico juego de espejos, y su arte de componer sostenido por el bajo cifrado, según el principio barroco que trasladaba la homofonía al cimiento de la armonía, con el fin de restaurar un nuevo edificio de carácter polifónico, parecía emular los desafíos newtonianos de la ley de gravitación universal en el terreno especulativo de la música. De nuevo, podía advertirse la restauración del gran consorcio del quadrivium medieval, donde la matemática, la astronomía y la música asumían carácter preponderante como ciencias superiores. Y sigue con esto ya, ¿no? ¿Sí? Okay. ¿Quieren decir algo? ¿No? ¿Alan? Hola. Hola. Bueno, ¿Sí? sí, perdón que me conecte de dos lados distintos, es que en mi compu no jala bien el micro y por eso ya me conectó acá el celular. Bueno, justo al principio, cuando comienza en este apartado de bosque de símbolos, bueno, como toda la carga que tiene la música de Bach y le ejemplifica, me hizo mucha resonancia con, por ejemplo, la obra de John Coltrane de A Love Supreme, que es también como, no sé, comienza con una célula de 3 notas que representa la Divina Trinidad y la lleva como a las 12 tonalidades, y esta forma como de pensar desde la música como a lo divino y lo sagrado también, ¿no? Y también, o sea, entendiendo o tomando a Bach como
bueno, como este genio que capta esas fuerzas que están pues afuera en el universo y se expresan mediante él. O sea, no creo que podamos como imaginar la perfección de idea o lo grande que llevó a plasmar como esta pues densidad de técnica en su obra también, ¿no? O sea, como la magnificencia del contrapunto y de todas las técnicas usadas también para expresar eso divino, ¿no? O sea, también entendiendo que todo este discurso musical aborda y representa a todos estos conceptos como de lo sagrado también, ¿no? Sí, sí, gracias, Alan. Aquí hay una cosa que qué bueno que me recordaste, el concepto de símbolos, ¿no? Que es un concepto que es como, que es muy importante como aclararlo, ¿no? Porque siempre lo entendemos mal, ¿no? O sea, el símbolo siempre lo entendemos como si fuera algo que está pegado a las cosas, ¿no? O sea, como esto simboliza tal cosa, ¿no? Pero justo el símbolo no funciona así, o sea, el símbolo, bueno, seguro saben, ¿no? La palabra símbolo viene de simbolón o simbalein, que era se llamaba Tercer Hospitalis, que era una moneda que había en Grecia, y lo que se hacía con esa moneda, o sea, como si iba, no sé, como iba alguien un extranjero, llegaba a tu casa, sean amigos o lo que fuera, ¿no? Y entonces cuando se iba, se partía esa moneda y una mitad se quedaba en la casa y otra mitad se la llevaba, ¿no? Extranjero, ¿no? ¿Para qué? Pues era una especie además como de pasaporte, para que si quería regresar él en algún momento o alguien de su familia o lo que fuera, presentaba eso y entonces era otra vez acogido en la casa, era reconocido. Un poco el sentido del símbolo es eso, ¿no? Es algo en lo que nos reconocemos, ¿sí? Algo o sea, que tiene que ver también con cómo algo nos da o nos hace sentido. Por eso, o sea, los símbolos no es algo fijo, es algo que se tiene que actualizar con la experiencia, ¿sí? O sea, no está ahí como, o sea, si bien está ahí, se tiene que actualizar y entonces ahí es donde se abre la dimensión de los símbolos, ¿sí? Que es muy importante, ¿no? Como esa precisión. Lo otro es justamente esto que decía Alan, que desde el otro día yo introducí el concepto, o sea, el concepto de imagen sonora o de imaginación sonora, que es justamente eso, ¿no? Cómo, siempre pensamos la imagen en términos visuales, pero no, o sea, eso, ¿no? Esas ideas, esas intuiciones, esas sensaciones, ¿no? Cómo los compositores lo que hacen con ello es generar imágenes sonoras. ¿Sí? Es decir, dar forma a eso a través del sonido. Y eso es lo que es el pensamiento musical, es imaginación sonora. Ahora, la clase pasada también, que hubo estas discusiones bizantinas, que a mí no me gustan, ¿no? Un poco, también tenemos una especie como ¿cómo decirlo? Pues bueno, somos muy hijos de nuestro tiempo, como además lo dice Teilhard, ¿no? Es decir, de la ilustración. La ilustración va a tener varios problemas, ¿no? O sea, va a tener muchas cosas positivas, pero también va a tener muchos problemas, que es esta cosa del nuevo régimen, ¿no? Que es justamente que a partir de la ilustración empezamos a concebir que el pensamiento, o la única forma de pensamiento, es el pensamiento lógico-racional. Lo cual, pues no es cierto, ¿no? Porque cuando decimos que el arte piensa, obviamente el arte no piensa de manera lógica racional. ¿Con qué piensa el arte? Hay por lo menos otras dos formas de pensamiento que yo puedo pensar, ¿no? que yo puedo pensar, ¿no? Que están ahí, ¿no? Operando y que no son esta forma lógico-racional. Esa solo es una forma, ¿sí? No es la única ni es la principal. Mariana. Bueno, es que ya no supe si lo dijiste como pregunta o como... Sí, es pregunta. Ok. Pues pienso en la emocionalidad, ¿no? La sensibilidad. Son diferentes, emocionalidad y sensibilidad. Yo puedo, Sí, deja que termine Mariana. ok, perdón. Pues un poco las dos, ¿no? O sea, tanto por la parte de la
Sí, o sea, de las sensaciones como de las emociones, ¿no? Creo que también, o sea, que las dos podrían aplicar. Sí, pero es que un poco la sensibilidad, o sea, ¿qué tenemos por sensibilidad? La sensibilidad justamente sería como una especie, digamos, de facultad, que se supone que tendríamos todos, pero pues yo cada vez lo dudo más, ¿no? Que donde está también, donde ya están incluidas pues, las emociones, ¿no? Las sensaciones, ¿ves? O sea, la sensibilidad sería como un complejo de eso también, ¿no? Ok. ¿Sí? Muy bien. Pero sí, ya vamos bien. Francisco. Yo iba a decir que el arte actúa de manera intuitiva, pero no sé si sea correcto. Actúa de manera intuitiva, pero más bien dije, ¿cuál es el pensamiento que está en el arte? No la acción, ¿no? ¿Cuál sería el pensamiento? ¿Cuál es la forma de pensamiento que está ahí? Sí tiene que ver con la intuición, pero ¿cuál sería? Erika. Pues yo creería que se trata del pensamiento estético, que es donde entraría pues la parte que estábamos hablando de los símbolos. Sí, bueno, más o menos, ¿no? Porque estético viene de aistesis, ¿no? Okay. Y aistesis significa, pues eso, sensibilidad o sensibilidad, ¿no? Oh. De ahí viene estética. ¿Sí? Ok, o sea, estaría como relacionado, ¿no? Con lo que decía la compañera, o sea, de la emotividad, la sensibilidad y su relación con, no sé. Lo simbólico es parte, o sea, la experiencia estética, o que también es la experiencia del símbolo, esto que dijimos del símbolo, es lo que pasa en la experiencia estética, justo, ¿no? La experiencia estética es simbólica, por eso, ¿no? O habla de esto simbólico, ¿sí? Sí. Ajá, muy bien. Alan. Sí, justo recuerdo como en una de las clases donde vimos a Deleuze, que se me quedó muy grabado esto, ¿no? Que si la filosofía opera mediante la creación de conceptos, el arte opera mediante la creación de perceptos, ¿no? Que estos son bloques de percepción, no bloques de sensación, que justo que escapan a este ámbito lógico racional porque no pueden operar de esta forma, ¿no? En eso, ¿no? Los bloques de percepción sería como, se podría considerar a la forma de pensar en el arte, ¿no? Sí, sí, o sea, como que aquí hay, sí, una parte sería esa vía, ¿no? Obviamente la vía de la sensibilidad o de la sensación, pero ¿qué quiere decir eso, no? Que eso se traduce, ¿no? En color, sonido, y eso es una forma de expresión que es sensible, ¿no? Entonces sí, el arte piensa por la sensación, y esa es una forma de pensamiento. La sensibilidad es una forma de pensamiento. Pero la que le está faltando, chicos, es la más importante, la imaginación. Y la imaginación justo es diferente del pensamiento lógico racional. Y es el pensamiento que opera en el arte. Esta capacidad otra vez de dar forma a algo. O sea, porque imaginación en el sentido, por eso podemos hablar de imaginación sonora o de imagen sonora. Porque es la manera en que a partir de los sonidos podemos generar una forma. ¿Sí? Que no está ahí. Ajá. Y además eso, o sea, eso que no está ahí en el caso de la música, que ya lo hemos dicho, es, se genera, se echa a andar esta imaginación sonora, se capta algo, ¿no? Que es inaudible y entonces se hace audible a la sensación, a partir del sonido, ¿sí? Y entonces ahí está como, ¿no? Una especie de... Pero es otra cosa, o sea, aquí está la sensibilidad, la imaginación, ¿no? Es lo que opera en el pensamiento artístico, ¿sí? Evidentemente está la técnica, pero la técnica es una cosa que después se vuelve, que lo vamos a ver más adelante, digamos que se vuelve una cosa que es como una segunda naturaleza. En un primer momento sí es una parte que uno tiene que racionalizar, pero después ya no. ¿Sí? Pedro. Hola maestra, buenas tardes. Hola Pedro. Bueno, pues escuchando lo que nos comenta, sobre todo algo que tengo duda acerca de la música como creación. Si es una creación puramente es por divinidad, ¿Por qué? o también por la divinidad, o de inspiración divina, o también puede llamarse como inspiración puramente humana. Bueno,
analizando y pensando por qué actualmente no ha aparecido un nuevo Bach. ¿Será porque Dios ya últimamente lo estamos olvidando como humanidad o qué estará pasando? Esa es mi pregunta. No, pero última vez, he insistido mucho en esto. Yo cuando hablo de Dios, y todos los filósofos, lo dije hoy al principio de la clase, ¿no? Los filósofos cuando decimos Dios, no estamos pensando en un señor con barba, encima de una nube, con una paloma por ahí, o sea, no. O sea, ¿sí? Estamos pensando en un principio ordenador, o en algo que da, esto que decíamos de la física un poco también, ¿no? Y lo sagrado también es eso, lo sagrado es ser uno con todo, eso es lo que es lo sagrado. Lo sagrado es que no hay esta separación, o sea, de repente hay momentos en los cuales entramos en este estado extático y volvemos a, ¿no? Otra vez, a esto que decíamos del símbolo, ¿no? Nos reencontramos, regresamos, volvemos al origen, esto que hemos estado trabajando, ¿sí? Y eso es la experiencia estética. Lo que no tenemos sensibilidad, no es tanto Dios, es más bien esta falta de conexión con el mundo, con lo otro, con los otros, ¿sí? Con nosotros mismos. O sea, hay una cosa ahí, o sea, y que no es tanto, otra vez, no es tanto, porque, no, y yo puedo decirte que sí hay, yo podría pensar dos ejemplos de Bach, uno, digamos, permitido dentro de la institución y uno no permitido dentro de la institución, que ahorita se los digo. Puedo pensar dos Bach contemporáneos. ¿Sí? Pero son una excepción, o sea, pero ¿por qué son una, o sea, más bien el punto es ese, Bach también fue una excepción. El punto también es eso. Los grandes creadores son excepciones. Va a decir Kant, el que genera toda la teoría del genio que lo vamos a ver más adelante. El genio es un favorito de la naturaleza. Tiene más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto que acabo de decir, o sea, porque tiene un plus de imaginación y tiene un plus de sensibilidad. Que nosotros eso a través de las obras que van dejando, pues como que nos aproximamos a la intuición que ellos tuvieron, ¿no? Un poco lo que decía Francisco, ¿no? Nos aproximamos de alguna manera. Pero es como una especie de sombra de lo que imaginamos. Con eso también estábamos comenzando la clase, con ¿qué escucharía Bach en el universo? Porque eso un poco también es eso, ¿no? O sea, es un oído, o sea, porque otra vez eso no es un ejercicio intelectual, lo que está haciendo Bach no es un ejercicio intelectual, es una escucha del mundo. Es hacer audible algo que no es audible, pero que no es audible para nosotros simples mortales, pero para él sí. ¿Sí? Y eso es lo que no entendemos. O sea, como ahora la música se ha vuelto una cosa mecánica también, una cosa de, bueno, pues nada más le hago acá, le pongo allá, y se vuelve una cosa cerrada en sí misma. Una especie como de, ¿no? Esto que siempre digo, está como música para músicos, ¿no? Pero que, o sea, solo es una cosa que, ay, mira qué interesante lo que está haciendo, pero ¿dónde está este abrazo, ¿no? De la carne. ¿Dónde está esto extático que decíamos, ¿no? Ahorita les digo, ¿no? Así, ya díganos, ¿no? Así, Francisco, no huyas, ay, no. Francisco. No, yo iba a decir, tenía un pensamiento de lo que decía Pedro, por ejemplo, de que por qué no hay otro Bach, y yo creo que pues no puede haber otro Bach porque ya cambió el tiempo también. A lo mejor hay compositores que bueno, ahora se consideran como, pues sí, como brillantes, no sé, es que, por ejemplo, nos podemos plantear de que a lo mejor para lo que nosotros es Bach ahorita, a lo mejor en ese entonces no era igual, la misma concepción de Bach no era la misma para nosotros que para la gente de ese tiempo, por ejemplo. Entonces, me hace pensar muchas cosas de eso, de que por qué no hay otro Bach, todo eso. Porque sí podemos pensar en el gesto de Bach en nuestro tiempo. ¿Quién hace eso que Bach hace, no? Es decir, generar ese cosmos sonoro, que es toda la música ahí, ¿no? Luego que están estos microcosmos que son las obras, pero es generar todo un cosmos sonoro, es esto que decíamos, ¿no? Están todos los posibles ahí. Dejar todos los posibles ahí, ¿no? ¿Quién hace esto? ¿No? ¿Quién tiene esta relación además como con la música? ¿No? O sea, pensar el mundo y estas cosas. Yo pensaría en dos contemporáneos, pero bueno, ahorita les digo a ver quién da más, ¿no?
Así ya, ya díganos, ¿no? ¿Quién es, no? Ya me intrigó. Continuará, ay, ¿no? Así no. Bueno, ¿qué más? Bueno, esto más o menos claro, los conceptos, o sea, bueno, sí, lo de las cantatas, lo de Helderlin. Yo quisiera agregar algo. Ay, perdón. ¿Gabriela, qué pasó? Pero es que no funciona mi cámara, entonces no puedo como así como alzar la mano. Bueno, a mí me llama mucho la atención, bueno, me llamó la atención desde la otra clase que dijo acerca de la oración. Y creo que queda un poco claro en una parte en la 90 y algo, no me acuerdo en qué página, cuando habla acerca de que Bach, o sea, conforme a la historia, es muy extraño lo que hizo a pesar de estar en el antiguo régimen. Y entonces pone unas opciones así como, bueno, es que tiene su música organizada, y también tiene esta idea del gran relato acerca de la objetividad. Y hay una parte que no, o sea, que no, lo dice así como brevemente acerca de la espiritualidad de luterana o la pietista. Y entonces, o sea, se me hace muy interesante porque los pietistas, de lo poco que pude leer, son una corriente diferente al dogmatismo cristiano, y el dogmatismo cristiano entendido como enseñar la palabra de Dios a partir de las liturgias, ¿no? O sea, algo que ya está establecido, algo que ya no se mueve. Y esta corriente luterana habla acerca más de una colectividad, ¿no? O sea, generar reflexiones acerca de Cristo a partir de experiencias personales, pero también haciendo colectividad. Y a partir de esa colectividad hacer una especie de oración. O sea, la oración la están pensando como, o sea, algo colectivo a partir de lo individual. Y entonces digo, bueno, pues con razón tiene toda esta hipersensibilidad que se fusiona con la razón crítica, pero aparte con las sensibilidades, más allá de la confesión que tiene o sea, tiene estas prácticas el catolicismo, y dejarlo solamente ahí y sentirse mal, sino que estos cuates, o sea, es pensar, sentir y entonces hacer colectividad para poder rezar, ¿no? O sea, hacer como un tributo a partir de lo que generamos entre todos. Y entonces ahora sí puedo entender un poquito más acerca de la oración y la espiritualidad de Bach, porque sí es algo completamente diferente al catolicismo todo fatalista y castigador del cristianismo. Claro. Y también eso, ¿no? O sea, como que aquí o sea, lo que va a hacer el protestantismo, que es muy importante, es esta cosa, ¿no? De también, que sí es como lo decías, ¿no? Pues es un ejercicio también crítico, ¿no? O sea, que tú puedas interpretar la Biblia sin una mediación, ya supone un ejercicio crítico, ¿no? De lectura, ¿no? De interpretación, de cómo lo vas a llevar también, ¿no? O sea, porque ya no es esta cosa de, ¿no? De que te digan básicamente lo que tienes que hacer. Pero por otro lado también es, pues una forma de entendimiento del mundo, ¿sí? O sea, como... Y eso es un poco esta cosa también que es muy, o sea, como eso, ¿no? Pues como de repente decir, bueno, la verdad es una, y todos la podemos comprender, ¿sí? Hay una película, además de la crónica de Ana Magdalena Bach, que no me han dicho si la vieron y qué les pareció, que se llama El silencio antes de Bach, que es una película preciosa de un director catalán, Pere Montevelo, y hay una parte, o sea, lo que hace él es reconstruir la figura de Bach, ponerla como en la contemporaneidad, y en ese sentido, o sea, como que desmitifica mucho esto que hemos estado hablando también en la clase, o sea, filma escenas con música de Bach, no sé, como en la carretera, hay una parte preciosa que están tocando en el metro, ¿no? Música de Bach, o sea, pero un poco dándole este sentido de que Bach, y que es un poco también lo que está en la crónica de Ana Magdalena Bach, los diferentes lugares donde Bach tocaba, ¿no? Y que son lugares desde, pues de todo, ¿no? Desde salones, iglesias, su casa, o sea, como conocer esos espacios, cómo eran, que es completamente diferente a como nosotros los pensamos y demás, ¿no? Entonces, un poco en este mismo sentido,
el silencio antes de Bach plantea esta cosa, ¿no? Y hay una parte en la peli que es muy alucinante, porque tiene unas cosas como medio documentales, es una peli experimental. Y entonces va a el lugar donde vivía Bach y va justamente a entrevistar al que sería ahora el Bach, ¿no? O sea, bueno, el que hace el papel que hacía Bach dentro de esa comunidad religiosa en esta época. Y que obviamente pues van muchos turistas a ver como el rollo de Bach, ¿no? Pero lo que comenta este hombre es muy alucinante, porque dice que, o sea, tienen un coro. Dice, cuando la gente llega al coro, o sea, no todos son creyentes. Pero conforme van, ¿no? Van estudiando a Bach, todo se convierte. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, como que hay esto que dije de la verdad es o sea, que hay una verdad en su música. Podemos ser creyentes o no, pero que si realmente le estudias, no le puedes decir que no. O sea, eso es un poco lo que quiero decir. Que es muy alucinante. O sea, como, además, así como, de repente es como, pues sí. Es que yo creo que esta forma de disfrutar la vida fue inclusive el gancho que tuvo el luteranismo para atraer gente. O sea, hay una parte en las confesiones de San Agustín que habla acerca de, o sea, sí me gusta la música, pero hay que tener cuidado porque es tan bonita y o sea, genera tanto placer que eso no puede ser algo bueno, ¿no? O sea, desde esos entonces ya están haciendo una negación a la corporalidad y a las sensaciones que puede producir los efectos del sonido. Y entonces con el luteranismo se rompe, por ejemplo, el paradigma del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo ya no es como el castigo por el pecado original, porque gracias a Adán y a Eva ahora tenemos que trabajar. No, o sea, es todo lo contrario. Y de ahí viene también muchos conceptos burgueses acerca, pues, del trabajo, del capital. Pero el gancho del luteranismo, yo creo que fue ese, o sea, tener todas estas experiencias corporales, sensoriales, para poder, pues, acercarlos a la religión desde otra experiencia. Y pues todo esto hace que comprendamos un poquito a Bach, porque Bach pues exprimió todo lo que tenía que exprimir en contrapunto, en armonía, todo lo contrario a la percepción católica. Sí, no, es una conversión completamente. Pensemos que es el luteranismo, también el barroco, ¿no? Que hay una conciencia también de la finitud, ¿no? Y de la muerte así como muy clara, ¿no? También. Hola Sonia, oye, ¿me dejas participar? Claro. Fíjate que está muy interesante. Hay dos fuentes que me parecen importantes, aparte de lo que han estado hablando, ¿no? Primero, cito a Gardiner, en su libro La música en el castillo del cielo, ¿no? Dice, que lo tenga, página 235. Dice, aún para sus más ardientes admiradores, Bach puede parecer en ocasiones un poco distante. La comprensión de su genio como músico, ampliamente reconocido, está para la mayoría de nosotros demasiado lejos de nuestro alcance. Pero que se trataba de un ser humano muy humano es algo que sale a la luz de múltiples maneras, no tanto por las baratijas que nos han llegado y no sé qué tanto, ¿no? Después, en otro texto de Philippe Spitta, que también es una de las mejores biografías que yo conozco de Bach, que se lo sugiero mucho, página 209, dice, y esto me lleva a lo que están hablando de creación a través de la imaginación y de la fe y el fervor, ¿no? Los textos elegidos por el cantor para sus composiciones debían ser sometidos ciertamente a la censura eclesiástica del superintendente. No podríamos llamar a esto una colaboración, ni lo era en realidad, tanto menos cuanto que un hombre como Bach, que gustaba siempre a sustraerse de toda fiscalización y a cuanto pudiera estorbar o embarazar la libre creación del artista. ¿Vale? Sí. Gracias. No, me voy a la 115, al final. Bueno, al final no digo en medio, digo arriba. Dice, son notables las cantatas en las que ese lado malo de la revelación se nos descubre para martirio y vergüenza de tantos admiradores de Bach artista, pero que no pueden seguir los pasos de su mundo religioso luterano y barroco. Y es que el Dios espíritu es en Bach como en Lutero, Dios amor. Pero como sabía Schelling, que es un filósofo que después vamos a ver, ¿qué sería el amor sin su referencia negativa o su sombra? Sin el componente iracundo de ese mismo Dios, no sería posible concebir siquiera la expansión misericordiosa y amorosa de ese Dios espíritu, dador de gracias, benefactor y pródigo en dones. El Dios de la ira y de la justicia necesaria constituye el bajo continuo de ese Dios del amor y de la gracia.
¿no? O sea, pensar estas cosas, además eso, pensar estas cosas, ¿no? Musicalmente, creo que es una de las, digamos, de las grandes virtudes de Bach, entre todas las que tiene, ¿no? Dice, esto está en Ramón Andrés, lo que les decía, ¿no? De, a los que les gusta Bach o les interese, Ramón Andrés, Johann Sebastian Bach, los días, las ideas y los libros. Dice, parece evidente, bueno, ¿no? Dice, sin embargo, dice, sería un error pensar a Bach como un espíritu surgido a la sombra de una incipiente ilustración, como se ha querido estimar. Johann Sebastian, es cierto, estaba atento a cuanto le rodeaba, pero su gravitación se producía en torno a un único punto, la música. Esa música, por muy descabellado que parezca en el caso de Bach, ajena a una construcción meramente racional, más afecta al instinto, al lenguaje alógico y prelingüístico del que ha hablado Enrico Fubini, fue sobre todo y ante todo un músico, una mente capacitada hasta lo indecible para pensar el mundo como abstracción sonora. Increíble. Y también para crear un ámbito en el que se encuentran de manera indisociable la física y la metafísica. ¿Sí? Ok, ¿no van a contar de la peli? Sigo leyendo cosas. O sea, no van a contar, no la vieron. Luego vienen muchas fotos de Bach. Miren la foto de cuando está gordito, que es la que todos conocemos. Y además es lo primero que choca en la peli, ¿no? En la peli de los Strauss, que yo creo que es una película sublime por muchas cosas. La primera porque es Gustav Leonhardt interpretando a Bach, que justamente ustedes saben que es de estos primeros músicos que empezó a hacer estas interpretaciones históricamente informadas, ¿no? Es de los primeros como bueno, que retoma justamente a Bach, y que un poco los Strauss los criticaron muchísimo porque pues todos tienen la imagen de Bach regordete, ¿eh? Y decían, pues es que este no se parece nada, ¿no? Y pero pues lo que les interesa a los Strauss, que son, por otro lado, eran una pareja porque ya murió Daniel Brühl, lo que les interesa a ellos es la música de Bach, es alguien que devenga a Bach cuando toca, no que se parezca físicamente a Bach. Y toda la película es más bien, pues eso, no dejan de lado la actuación, porque lo que tenemos ahí son puras ejecuciones e interpretaciones musicales, ¿no? Me parece que además por ese lado también es una maravilla de película. Y además lo hacen muy pronto, ¿no? Así muy, muy pronto. ¿Fermín? Sí. Justo algo similar iba a mencionar que me agradó bastante esta idea de hacer una película casi 100% de interpretaciones musicales. Si entiendo bien, la intención narrativa es que la misma música te cuente la vida de Bach, ¿no? Únicamente son estas pequeñas escenas o narraciones que plantan la semilla y con la selección de las obras te cuentan la historia. Eso me pareció fascinante. Y la fotografía también me encantó. Sí, gracias. ¿Yuriria? Sí, yo creo que, bueno, algo que salta un montón a la vista es al final, ¿no? Cuando está cerca de su muerte y se ve igual de joven que al inicio, ¿no? Pero, bueno, cuando yo vi la película, como que no pensé muchas cosas y la verdad es que pues, me puse a buscar en internet así como qué ha escrito la gente sobre la película y encontré algo muy interesante sobre este aspecto también, ¿no? De que el hecho de que esta persona, bueno, sí, que esta persona parezca igual al inicio y al final, es un aspecto clave también de su obra y sobre todo de este juego de oposiciones, ¿no? Y de las identidades de los elementos en su música y sobre todo de la fuga, el sujeto y el contrasujeto. Entonces una fuga siempre es eso, ¿no? Una fuga, pero siempre vuelve a casa. Entonces este personaje, que es el sujeto, que es Bach, es casa, ¿no? Y al final, pues la película hace eso, vuelve a casa, vuelve a él, ¿no? No importando cómo se vea ni nada, solo es Bach. Y eso es algo que me gustó mucho. También leí que las tomas, o sea, la cinematografía,
de esta película, los cuadros también tienen como ese juego de oposiciones. Por ejemplo, a la izquierda siempre está Bach tocando, ¿no? O dirigiendo su coro. Y en el momento de la película en que el estudiante con el que se pelea le roba este puesto, está dirigiendo a la derecha este estudiante, ¿no? Y lo quitan y otra vez Bach vuelve a estar a la izquierda. Entonces está otra vez esta oposición entre sujeto y contrasujeto. Y eso me pareció muy interesante. Gracias, Lidia. ¿Te gustó? No, dices guacala, ¿no? Así. Sí, lo único malo de la que vi, la versión que vi era que estaba un poco desfasado el... Así es. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, sí, está un poco raro porque justo cuando están hablando y se sienten las pausas, ¿no? Entre las palabras y las ideas. Ajá, sí, como que ese desfase estaba un poco extraño para mí, pero o sea, tal vez no lo entiendo. Yo creo que es a propósito, o sea, justo esta separación, ¿no? Porque además un poco el centro es la música, ¿no? Entonces no es como tan importante, ¿no? Sí, gracias, Lidia. Elizabeth. Te iba a preguntar sobre eso, sobre el desfase, pero también hay una parte en la película en donde habla del bajo continuo y hace referencia a la música y su relación con el alma y con Dios. Y hay una parte del texto que me gustó muchísimo, que es en la página 113, donde dice, el alma aspira ardientemente a una muerte mística que es retorno al regazo originario, al origen del manante amor. Solo la muerte puede proporcionar el acceso hacia esa entraña materna y matricial, lo que hemos visto ya con Butés y con Deleuze. Y dice, bajas ansía muerte y resurrección o un deseo de infinita unión en el instante de la muerte y lo refleja en su música. Y es que hay algo muy cierto, ¿por qué se disfruta tanto la música de Bach y por qué conmueve en su obra? Y es que lo que Bach hace es plasmar en cada una de sus obras el espiritualismo, ese espiritualismo barroco del que estábamos hablando. Sí, sí, además acá, o sea, justo es la peli que Deleuze cita al final de que es el acto de creación. Cuando dice el grito de Bach, está citando esta peli. Esta peli es muy importante porque es una, igual, digo, no sé si les voy a contar una anécdota más que o sea, los Strauss es parte de lo que conocemos como nuevo cine alemán, ¿no? Que es esta generación de cineastas que surge finales en los 80, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80. Ellos iban a ser como marginales, ¿no? Porque están como entre el nuevo cine alemán y la Nouvelle Vague. Pues esta pareja de los Strauss. Hacen esta peli, que no es su primera peli. Tienen otras dos antes. No, una antes. Y bueno, esto es, o sea, un poco retoman el diario de Ana Magdalena Bach, que es un texto, ¿no? Y que es lo que oímos de fondo, ¿no? Pero obviamente, pues dándole esto, como decíamos, ¿no? Pues la música es la que nos lleva, ¿no? Es el protagonista, o sea, como ahí es de la película, pues obviamente es Bach y la música, o sea, como que justo, y por eso decíamos, todo está construido a partir de estas ejecuciones, de reconstruir bueno, obviamente con los instrumentos de la época y demás, pero también los espacios, que un poco lo decía, o sea, como también ir a los lugares donde Bach tocaba, cómo sería como esas atmósferas y demás. Lo otro es, bueno, que obviamente es una película que bueno, es de culto, obviamente. Y hace un año estaba leyendo un libro sobre los Strauss, que son cineastas que no es que además que todo el mundo conozca. A mí me gustan mucho. Porque además tienen unas cosas, les decía, tienen una cosa sobre Schoenberg, tienen una cosa sobre... Tiene el Moisés y Aarón de Schoenberg también, ¿no? La ópera la filmaron. Y así tienen, obviamente, tienen una preocupación por muchas obras de arte, o sea, no solo literatura, sino pintura, tienen una cosa también sobre Cézanne. Son muy interesantes, pero son, digamos, muy alta cultura. Entonces, leyendo las conversaciones con los Strauss, hay una carta de Stockhausen a Strauss, que es sobre la primera película de Strauss, que nadie entendió. Así nadie entendió, le fue así como súper mal en la crítica y demás. Y la carta de Stockhausen, un día se las voy a leer, se portan bien, ¿no? Y se las puedo leer porque la verdad es que la leo y me dan ganas de llorar. No de acuerdo, pero me dan ganas de llorar. Porque lo que hace Stockhausen, a mí me sorprendió muchísimo porque hace un análisis de la película, o sea, como si se dedicara a eso. Y
y o sea, como y termina, o sea, es un análisis así puntual de la película, esto está así, esto funciona acá, y tú estás así leyendo, o sea, ¿cómo es posible que entienda, o sea, cuando se dice cineasta, obviamente que entienda tanto? Y además al joven Straub, que estaba todo así como de nadie le gusta mi película, y al final lo felicita, le dice que va muy bien, que siga haciendo lo que está haciendo, de Stockhausen ya siendo Stockhausen, ¿no? Además, ¿no? Y es muy alucinante, ¿no? O sea, como justo... como, que es algo que también cantó a decir, como un genio espera otro genio. O sea, lo que hacía Straub no lo entendía nadie, ¿no? Y ese Stockhausen, además alguien que no está en el cine, va a ver la película y hace una radiografía de la película y es absolutamente alucinante. Un día se fue también se la pleo, ¿no? Pero justo también para que vean lo importante que son los estados, que le gustaban a Stockhausen. Dice, esto es el capítulo 3 de Ramón Andrés, ¿no? La música, en su idea de totalidad, reside en la capacidad de pensarla en silencio. Es una forma de oír la conciencia, ya sea racional o inconscientemente. Esa es una de las mayores propiedades del fenómeno musical. No es por azar que el silencio, en los antiguos emblemas, aparezca reiteradamente representado mediante la figura del lector abstraído sobre su fondo de libros. Si Montaigne celebraba la quietud vivida en el Torreón y Leibniz se imaginó una ciudad silenciosa hecha de libros, hemos de suponer que para Bach leer implicó un espacio de tregua y reflexión. ¿Sí? Pues el silencio. Pero también el silencio que supone la música de Bach, ¿no? Justamente un silencio que tiene que ver con esto, con este estado también de oración del que hablábamos, ¿no? Porque al final la oración también va a ser como ese silencio de, pues, del mundo común y corriente, cotidiano, etcétera, ¿no? Y abrir ese otro espacio, ese tiempo dentro del tiempo. Sale otra cosita. Ya que ustedes no quieren hablar el día de hoy, ¿no? Este libro está increíble, se los recomiendo muchísimo, más los que trabajan Bach. Dice, esto está en la página 125, ¿no? Dice, la respuesta... Bueno, me voy desde arriba. Dice, al considerar esa tendencia, los estudiosos se han cuestionado si en el fondo de su ideología subyacía un afán de virtuosismo arquitectónico, ¿no? También esto sí es toda una... O sea, toda la discusión también aquí, hay partes en el texto que es muy interesante porque es esta tensión entre si era una cuestión meramente formal, ¿no? Arquitectónica, o si justamente lo que hay es pues estas ideas y este pensamiento del mundo que hemos estado hablando, ¿no? O bien un empeño metafísico en la conjugación del simbolismo numérico. Otros han pensado que en sus obras hay puro experimentalismo, investigación científica y una aspiración a la abstracción. La respuesta parece clara si se decanta hacia la idea leibniziana, pero también espinociana, de que el pensamiento racionalista y deductivo no está en contradicción con el espíritu, tomado como otra expresión del orden e instrumento metafísico. Cuando una obra apunta hacia la perfección, mayor será su autenticidad, superior su realidad, más la aproximación a Dios, o sea, a la sustancia única. Se trata pues de conseguir música, y no tanto obras musicales, construir un lenguaje que nombre y describa todos los mundos contenidos en este. Para Bach, experimentar era una forma de desacuerdo y también de elevación. Eso, ¿no? Y la idea de Dios, ¿no? Ante todo, cabe preguntarse, estoy en la página 139, igual de Ramón Andrés, ante todo cabe preguntarse qué idea de Dios tuvo Bach, ¿no? Si la de un ente rector o si lo pensó como la sustancia suprema de las cosas, ¿ven? Y aquí hay una cosa que es bien diferente, ¿eh? Es un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, cuando en filosofía hablamos de Dios, no estamos pensando en esta idea de la iglesia, sino justamente en esto, ¿no? Una sustancia suprema de las cosas o en algo que es constitutivo de todas las cosas. Si lo concibió como una fuente de destinos o si por el contrario lo tuvo por el único lenguaje que revela nuestra incapacidad de comprender la nada. Es decir, Dios como clave de lo inexplicable,
en correspondencia con el espíritu de su tiempo, estaba convencido de que en el orden y en la perfección, esto es, en la tendencia al absoluto, podía concebirse la idea de Dios. Bach creía profundamente en las cosas bien hechas, en el esplendor ordinis de San Agustín. Su música es una revelación al respecto, una construcción asombrosa en la que coexisten la física y la metafísica, la matemática y la intuición en una dimensión más plena. En ella, todo se enuncia y formula, pero no tiene demostración por sí misma, como sucede en los teoremas de Kurt Gödel. Existe una fórmula intuitivamente verdadera que, sin embargo, no se puede demostrar. Se puede sentir, se puede intuir, pero no se puede demostrar. Se puede hacer música, pero no se puede. ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Hay alguien ahí? ¿Preguntas? No, sí, aquí estamos. No sé, aquí estamos. Natalia. Creo que con esto último que dijo de que, o sea, de que no se puede demostrar, me quedé pensando con lo que había dicho un compañero anteriormente de que por qué la habíamos olvidado, y creo que es eso mismo, de que empezamos como toda esta historia ha sido como que ir queriendo demostrar algo, queriendo comprobar algo. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? O sea, la música va como a ese miedo, hacia ese origen. Y el no demostrar algo, el no saber por qué pasa algo, no conocerlo, por así decirlo, da ese miedo. Entonces, creo que por eso se ha ido olvidando y nos hemos ido más hacia la parte racional y la parte de querer comprobar todo. Sí. Sí, justo eso, para darnos seguridad, ¿no? O sea, creemos que ahí lo que hacemos es darnos seguridad, ¿no? Queremos como determinar, conocer, explicar todo. Y justamente eso, ¿no? Pues esto es, pues hay cosas que son insondables, ¿no? Y que son los límites, justamente, ¿no? O sea, el darnos cuenta que, pues que somos, o sea, que hay eso, que somos seres limitados, que no podemos controlar todo, ¿no? Que no podemos explicar todo, ¿no? Que hay cosas que nos rebasan, ¿no? O sea, como tener esta especie como justo de, ¿no? De ponernos en nuestro lugar, ¿no? De repente lo que va a pasar en la modernidad es que se nos olvida, pensamos que, pues eso, que somos el centro, que todo se reduce a lo que nosotros queremos, ¿no? Y entonces, pues ya dejamos todo lo demás de lado, ¿no? Gracias, Natalia. Mariana. Sí, también pensé justo lo mismo que Natalia y me acordé un poco de lo que decía un compañero en la clase pasada, que, bueno, no sé, como algo así, que no me acuerdo bien qué dijo, pero como lo de que la ciencia lo era todo y pues la verdad, o sea, ahí sí dije como, pues qué fuerte, ¿no? Porque sí es un pensamiento muy de la actualidad. Y creo que justo en estos tiempos es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de, por un lado, de la parte emocional y de la parte, pues, sensible otra vez, pero también que no dijo eso, pero bueno, algo así. Menos sí, ¿no? Pero también pues que de lo irrelevantes que pueden llegar a ser, ¿no? También, o sea, como que sí existe, o sea, que ahorita sí está como más hacia todo el conocimiento científico y pues ya nos olvidamos de la importancia que puede llegar a tener, pues sí, como todo esto que no podemos tocar, ¿no? Que no podemos comprobar y... Pero que sentimos, ¿no? O sea, como, además, para alguien que estudia arte, o sea, ¿con qué trabajan ustedes? Sobre todo los músicos. ¿Con qué trabajan? O sea, eso, no podemos saber, o sea, hay unas cosas, es que a mí, por ejemplo, yo digo, no es que sea anticientífica, pero sí soy crítica de la soberbia de la ciencia, ¿no? Si ni siquiera podemos saber qué siente el otro, aunque me lo diga, yo nunca voy a saber qué siente.
Y finalmente la ciencia es una creación, ¿no? O sea, es una creación a partir de percepciones humanas. Exacto, el problema es que, ¿qué es lo que pasa ahí? Que eso lo que se nos olvida es eso, y entonces de repente pensamos que eso es la verdad. Y que está por encima de todo lo demás. Y entonces, claro, si está científicamente comprobado ya, ¿no? Y luego también muchas veces, digo, ¿para qué nos hacemos? Su científicamente comprobado es ir a Wikipedia, que también es como, ¿no? O ver a un youtuber que dice cualquier cosa, ¿no? O sea, como las fuentes donde están. Sí, o sea, como, y una cosa, o sea, como, y que además yo creo que además en esta época, yo sé que es muy difícil, ¿no? También, o sea, como, o sea, esta cuestión del miedo, o sea, enfrentar la fragilidad humana. Enfrentar justamente esto que Bach se está enfrentando, de la finitud, ¿qué viene después de la muerte? ¿Hay algo o no hay algo? O sea, estos son las preguntas fundamentales. Siempre han estado, siempre van a estar. De repente lo que ha hecho la ciencia es pues, aplazar esas preguntas, hacernos creer que íbamos a vivir 200 años y de repente, ¡voilá! Sale un virus y ¿dónde está toda tu ciencia? O sea, eso llamo yo ponernos en nuestro lugar. Y entonces, a volver a pensar qué son las cosas realmente importantes. ¿Qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que nos da sentido? Que nos da sentido en el sentido, o sea, sentido de la existencia, pero también eso que nos hace sentir, que nos mueve. ¿Sí? O sea, no hay nada malo. O sea, realmente enfrentarnos a nuestra finitud es lo que nos abre justamente a darle sentido a la existencia. Si pensamos que somos eternos, ¿no? Pues no importa. Tengo 120 años, ¿no? Como nos había prometido la ciencia, ¿no? Pero no, ¿qué dice? Justo la ciencia intenta desvincularse de la experiencia, pues no, tienes una idea de ciencia que me sorprende muchísimo, porque justamente la idea de objetividad, pues es muy rara, ¿no? Sí, el problema con lo que dice Roberto, o sea, todo bien, pero si vas a hablar desde la ciencia, pues en serio, sí métete a la ciencia. O sea, porque este comentario que acabas de hacer es como de, pues eso, ¿no? De YouTube. O sea, como sí, a ver, como postura científica seria, va, lo que quieras. Pero así nada más como opinión, pues creo que no se vale. León. ¿Qué onda? Gracias. Respecto a lo que dices de la finitud, cierto es que, por ejemplo, voy a tomar otro autor, Gardiner, con La música en el Castillo del Cielo, ¿no? Ampliamente recomendado también. Sí sabía a lo que se enfrentaba, dices, esas cuestiones todo el tiempo, ¿no? Cito, página 716, dice, porque comparada con otras aproximaciones musicales de la época a la composición de una misa, la de Bach ponía un nuevo énfasis en la historia humana que albergaba en su interior. Un filamento narrativo atraviesa la totalidad de su misa y aflora la superficie en momentos clave, como la aparición de los ángeles ante los pastores en el Gloria in Excelsis y en los tres movimientos enlazados en el centro mismo del credo niceno, el Et Incarnatus, el Crucifixus y el Et Resurrexit. Pero el momento más emocionante desde el punto de vista humano se reserva para ese espectral pasaje a modo de puente que enlaza el Confiteor con el Ex Expecto. En estos extraordinarios compases podemos detectar restos de las luchas del propio Bach, con la tonalidad, el contrapunto y la armonía, pero quizá incluso con la fe. El énfasis humano se nos presenta aquí como un baluarte contra el miedo que sentimos habitualmente ante el terror que nos produce la oscuridad. Nos deja sentir ese terror, porque es posible que él también lo sintiera y supo cómo superarlo. Justo con lo que estás diciendo. Justo eso. Es que ahí hay temblor, un poco es lo que digo también. O sea, cuando se está preguntando estas, ¿no? Cuando está haciendo estas preguntas, por eso por ahí cita a Kierkegaard. Si hay una cosa ahí de que otra vez, que como esto mismo que decíamos de la ciencia, o sea, como aquí la religión, que es lo que también creo que por ahí decía Mariana, o sea, aquí la religión no es como el cristianismo, que es como un consuelo desde, sí, no pasa nada, ahí viene la vida eterna, ¿no? O sea, aquí sí es como, pues sí es una pregunta también, o sea, no anula, o sea esta creencia no anula la pregunta, no anula justamente la puesta en cuestión de la existencia. No anula por eso este vértigo.
esta pregunta que no está, o sea, no está resuelta, ¿no? Tamara. Tamara, bueno. Tamara a la una. Ay. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, ok, disculpen, es que creo que no funciona el micrófono de mis audífonos. Decía que está como muy interesante esto del debate de lo científico, pero a mí me llama un poco más la atención el hecho de que Bach viviera un cambio de paradigma muy importante. O sea, él se forma con el antiguo régimen y vive esta transformación hacia el racionalismo ilustrado. Y se me hace como bien interesante el cómo Bach, pues vaya, digamos, ocupa una parte de este racionalismo que es como el ímpetu clasificatorio para de alguna manera dejar, digamos, de una manera más estructurada lo que él creó a partir de su experiencia en el antiguo régimen. O sea, creo que podría hacerse también como esa lectura, ¿no? Que se sirve de las herramientas que trae la ilustración, del nuevo paradigma, para poder, digamos, retratar todo eso que él creó dentro del paradigma donde se formó. Sí, 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 sí. Sí, estoy de acuerdo. O sea, que también por eso, otra vez, porque, o sea, esto que decíamos, ¿no? Pues un poco también la pasión según San Juan, pues otra vez, pues es el problema de la existencia. O sea, como leerlo nada más con esta, como, ¿no? Y esta interpretación, además, otra vez, pues sí, que es crítica y que es ilustrada. O sea, ya no es, o sea, pues es un paso y, ¿no? Está en medio un poquito, ¿no? O sea, no es nada más esta, ¿eh? Sí, y justo es como, bueno, a mí me parece curioso como este intento por querer analizar desde los criterios de un paradigma posterior algo que realmente fue creado en un en términos muy distintos. O sea, como desde los criterios de cientificidad, o sea, este ímpetu por comprobar algo que fue creado desde la fe o sea, en un contexto totalmente diferente, donde el paradigma era Dios, el paradigma era pues sí, la espiritualidad o sea, algo completamente basado en, en la percepción del hombre como como parte de un todo, y no desde el individualismo que nace en la ilustración. Entonces a mí me parece muy equivocado tratar de explicar la creación de Bach desde los criterios producto del racionalismo, de la ilustración y de la ciencia. Claro, no, pues justo, o sea, es que es un poco lo que hemos dicho toda la clase, ¿no? Como esta cuestión de, pues que es una perspectiva al universo, ¿no? También, ¿no? Al cosmos. O sea, cómo crea un cosmos sonoro también por eso, ¿no? Eso es muy importante, que otra vez, como lo dices muy bien, o sea, justo es algo que bien empieza con Descartes, pero que toda la modernidad se va a ir haciendo más agudo, esta separación del sujeto, ¿no? Y el objeto, o sea, justamente cuando empezamos a hablar de que las cosas son objetos, ¿no? Ahí ya tenemos un problema, ¿no? Ya perdimos todo eso. Ya perdimos toda esta dimensión. Okay. Gracias, Tamara. Ok, ¿algo más? Ya. Pues yo. Bueno, justamente la clase pasada hablábamos de la parte de música y movimiento. Entonces había una partecita ahí que decía, y que yo creo que es lo que pasa ahorita con Bach, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Que dice, la verdadera música, cuando responde a su naturaleza de arte sagrado, siempre es música fronteriza, que traspasa. Entonces yo creo que justo es lo que está pasando con Bach ahorita, ¿no? De lo que estamos hablando. Sí, o sea, como dejar que nos traspase, pero además eso, o sea, aquí alguien lo dijo por ahí, ¿cuál negación del cuerpo? O sea, si es como, no, si realmente escuchas a Bach, pues es algo que es absolutamente corporal. Hay cosas que, bueno, que eso ya habíamos dicho, ¿no? También hay cosas que son muy bailables, o sea, ¿no? Pero justo no lo escuchamos de esa manera, o sea, no tiene esta cosa solemne y pesada, ¿no? Tiene esta cosa más bien como muy,
¿no? Muy sensible. ¿Qué dice usted? Nadie está hablando de ti, nadie está hablando contigo, Roberto. O sea, no lo tomes personal, nadie te está diciendo que tú dijiste. Yo no dije nada. Nadie dijo, Roberto dijo. O sea, ya, o sea. Yo dije de la clase pasada, conste, y está en el libro. Dijiste lo que así como, bueno, si te un poco, relacionaste la... Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Si no, tarea. Ay, ¿no? Qué malos que no vieron los demás la crónica, ¿eh? Se la perdieron. Ya no les voy a dejar películas porque no las ven. La próxima vamos a ver la norma del gusto de Hume. Hume, ¿no? ¿Sí? Bueno, y eso, bueno, hay que estudiar más ciencia, Roberto, para que dejes bien a la ciencia bien parada, porque también es una cosa muy superficial de la ciencia, ¿no? Es como también muy del sentido común, tampoco dejas bien a la ciencia. Entonces, sí hay que ser más rigurosos también, ¿no? La norma del gusto de Hume, por favor, que es, digamos, el primer texto de estética que escribió, ¿no? Bueno, digamos como ya dentro de la disciplina, ¿no? No quiere decir que sea el primero que trata problemas de estética, pero sí el primero que ya podemos ubicar como un texto claramente de estética, ¿no? Es muy chiquito, está en el grupo, si no está me avisan, pero según está. Pues voy a tomar lista, ya voy a parar aquí. Bueno, así sí lo voy a grabar. ¿No? Así. Se los dejo así a los que no vinieron, ¿no? A eso, ¿no? Que no sepan. Hay dos. Yo creo que en términos justamente de esta comprensión también, ¿no? Esta relación como con el todo y demás, algo par, que sería como el políticamente correcto decirlo en la clase, ¿no? El que no es políticamente correcto decirlo en la clase, pero no me importa, de todos modos siempre lo digo, es King Crimson, Robert Frost, que como que alguien hizo un ruido, alguien lo duda, es porque no es... Yo hice un ruido diciendo porque estoy... Muy bien, Fermín, ya me caíste bien. O sea, si no han escuchado a King Crimson, no saben de lo que estoy hablando, pero justamente lo que pasa en la música de King Crimson es esta creación de un cosmos sonoro. Pero además eso, con toda la música, el señor tiene toda la música en la cabeza, puede hacer lo que quiera, ha hecho lo que quiere, y siempre se está inventando todo el tiempo. O sea, además, no sé, los últimos conciertos en México, antes del fin del mundo, que también es importante, los dos últimos conciertos de King Crimson antes del fin del mundo, justo es ver también esta cosa de Bach, de la variación, ¿no? Y de volver a pensar la obra y volverla a hacer de otra manera y llevarla a otras sonoridades, ¿no? Es una cosa, o sea, justo es el antiejemplo de, por ejemplo, perdón por la redundancia, de que uno siempre va a ver a una banda o lo que sea y quieres oír lo mismo que escuchaste, ¿no? Ir a ver a King Crimson es quién sabe qué voy a escuchar porque no va a ser lo que tengo en el disco, ¿no? Y eso es increíble, que suene, o sea, que sea completamente otra cosa y eso, o sea, como reinventado absolutamente, o sea, si no es que han escuchado a King Crimson, les subo algo al rato, pero sí creo que es algo que todos los músicos tenían, no, así no. Eso. La cosa más increíble del universo, ¿no? Pero bueno, ahí está el gesto Bach, ¿no? El gesto Bach, ¿no? Obviamente no lo estoy igualando, lo que estoy diciendo es que hay un gesto ahí de Bach que está en esa música también, ¿no? Y además desde otro lado, que es, también me parece importante, también porque pues es música que está en medio, ¿no? Porque tampoco es como, o sea, sí es una música que yo podría pensarla como música contemporánea. El progresivo, pues sí sería también una forma de la música contemporánea, no solo lo que se desprende de la música académica, creo que habría dos ejemplos más de lo que sería la música contemporánea, que con toda esta experimentación y toda esta implementación del conocimiento del lenguaje musical en general, pero llevado hacia otro lado, que es el progresivo, principalmente King Crimson, Pink Floyd no, eso quién sabe qué es, y
Y el Krautrock, ¿no? Estas bandas alemanas que vienen de Stockhausen, ¿no? Que algún día hablaremos de ellos, ¿no? Ireri. Bueno, me emocioné un poco cuando mencionó Arvo Part, porque pues me parece, bueno, yo creo que es mi compositor favorito, realmente no conozco al otro, desgraciadamente, pero recuerdo que la primera vez que escuché a Arvo Part en Spiegel in Spiegel fue como ir, no sé, como ir a otro mundo, no sé, como escuchar algo que no había escuchado nunca, una sensación muy diferente. De hecho, desde hace varias clases había pensado a Arvo Part como un ejemplo de la música como de las sirenas, porque justo es eso, como aventarse, creo un poco, como lanzarse hacia, no sé, fuera del ego, como llegaron a decir, pero no sé, nunca me animé a comentarlo, pero no sé, ya, me emocioné mucho ya. Solo eso quería comentar. También este silencio y esta oración de la que hablamos en esta clase, o sea, escuchar Arvo Part es así, algo que te llena, también porque esto que decimos de ser uno con todo y demás, también es algo que te llena así profundamente, o sea, es indescriptible, o sea, no sé. Muy bien, Miguel. ¿Fermín? Dice yo King Crimson. Está bien. Sí, iba a mencionar un poco ahondando en eso de King Crimson, pues fue una cosa muy de los 60s, ¿no? Y del rock progresivo, estas ideas de hacer como una gran obra y que los discos se juntaran uno tras otro. Y había muchos contemporáneos de King Crimson que intentaron eso. Pero un poco tomando esta idea del ethos musical que de verdad vivió Bach en su vida. Sí, Robert Fripp es el único del que podríamos decir eso, puesto que sigue vivo y sigue trabajando en la misma vena en este mismo mundo. Entonces, ¿Perdón? Sí, nada más eso, como otro ejemplo de una vida con un ethos musical. Sí, no, que es música absolutamente Robert Fripp, ¿no? Es así. Francisco. A mí me resultó, bueno, es interesante eso, lo de que cuál sería la relación con Stockhausen con el cine, porque llevaba una clase de seminario del siglo XX y estábamos viendo Stockhausen y estábamos viendo sobre que él inventó la espacialización sonora, se dedicaba a la música electroacústica, entonces era justamente por medio de bocinas poder lograr la espacialización sonora y que después eso se llevó al cine. Entonces, nada, me causó curiosidad eso, entonces, para investigar. Sí. Bueno, Stockhausen, bueno, lo vamos a ver en algún momento si te quedas el próximo semestre, ¿eh? Pero es absolutamente increíble, o sea, él es así, absolutamente increíble. Pero además eso, lo que genera, él es pues sí, es el abuelo de la música electrónica. Toda la música electrónica alemana viene de ahí. Es súper interesante. Además, lo que hacen también todos estos del Krautrock es así como así que te vuela la cabeza, o sea, y eso, con una formación académica, o sea, tienen que aquí, por ejemplo, vemos muy mal el rock porque la mayoría va a quedar grabado para la posteridad, la mayoría de los músicos que hacen rock no son músicos que hayan estudiado en una escuela, ¿no? Que tengan una formación sólida musical, quiero decir, ¿no? Sino que aprendieron ahí por ahí con el cancionero, en escuelas por ahí y así, ¿no? Pero, o sea, estos casos, ¿no? Es gente que tiene una formación muy sólida y deciden más bien llevar la vida de la experimentación, por eso digo que es música contemporánea también, ¿no? Porque sí tienen esta formación, pero deciden llevar esto, o sea, hacia otro lado. Además también entendiendo muy bien la época, entendiendo que, pues eso, que ya no es esta cosa ¿no? De los cuartetos, o que ya no es esta cosa. Stockhausen, por ejemplo, decía eso, ¿no? Si ya tengo micrófonos, ¿para qué voy a poner 10 violines? O sea, además es fascinante. Stockhausen, además, todo esto que estamos hablando, o sea, Stockhausen, así, todo eso lo pensaba, ¿no? Estudió filosofía, y es de mis favoritos también, porque sí, es como muy alucinante, pero bueno, va a salir mucho Stockhausen siempre. Gracias, Francisco. Pero bueno, entonces ya resolví su duda de ya van a poder dormir.